99.7 en Riobamba. Democracia 920 AM. Y Democracia TV para todo el mundo. 8:15 en el territorio continental ecuatoriano. Es importante analizar estos primeros 100 días de administración del gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza, con algunos ingredientes importantes como ha sido el proceso de vacunación, que ha sido con éxito, porque sin salud no puede haber desarrollo. Por eso lo importante de la vacunación. Pero vienen grandes desafíos. El manejo económico con un presupuesto aprobado por el gobierno anterior, pero que, dada la norma legal, debió enviar la proforma para la ejecución de un presupuesto que ha estado ya en marcha. Para analizar estos 100 días de administración en lo económico y social de este gobierno, quiero saludar a los invitados de hoy, al economista Alberto Acosta Burneo, desde Guayaquil; en estudios, el economista Víctor Hugo Albán, del Colegio de Economistas; y también estará el economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas. Quisiera empezar con Alberto. Muy buen día. ¿Cómo ha visto estos 100 días de administración del presidente Guillermo Lasso? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo considero que el gobierno ha abordado de manera decisiva algunos de los graves problemas del Ecuador. Yo creo que, para simplificar, el Ecuador vivía una triple crisis: una crisis sanitaria, una crisis productiva de competitividad y una crisis fiscal. En materia de la crisis sanitaria provocada por el COVID, el proceso de vacunación ha sido bastante efectivo. Las cifras de COVID son alentadoras, cada vez hay menos casos. Los hospitales, los centros UCI se están vaciando, lo cual es muy positivo, y ese es el punto de partida, y es un tema fundamental en materia económica, porque sin salud no hay reactivación económica. Entonces yo considero que por ese lado ha habido avances notorios. En materia productiva, de la crisis de competitividad, también hay un avance importante. El gobierno, a través del decreto 68, marcó la cancha de una estrategia para recuperar competitividad, para devolverle competitividad al sector productivo. Esta estrategia incluye algunos temas. Incluye continuar con la apertura de mercados, que los productos ecuatorianos no paguen, no tengan castigos para ingresar a los principales mercados. Incluye también hacer el entorno atractivo para la inversión, lo cual es muy importante, y una estrategia de construir clústeres productivos para poder construir competitividad. Todo esto, junto con estrategias específicas de materia petrolera, en materia minera, todo esto va a ayudar a impulsar la actividad privada y la inversión, lo cual es muy positivo. La tercera crisis viene por el lado fiscal. En esa crisis es donde yo creo que todavía hay algunas definiciones pendientes importantes, y en donde estos primeros 100 días no nos dejan claridad de la ruta que se va a seguir. Lo único que tenemos es lo escrito en la programación cuatrienal que se adjuntó a la Proforma 2021, y en esa programación lo que nos dicen es que la estrategia sería un gradualismo y que no alcanzarían estos siguientes 4 años para poner en orden las cuentas fiscales. Yo creo que todavía hay algunas definiciones por ahí pendientes, y ahí es justo el tema donde más cosas todavía faltan por hacer. Dadas las necesidades, Alberto, ¿cuáles debieran ser las medidas en lo fiscal? En lo fiscal, lo importante es empezar a acelerar el proceso de corrección. El país ya tiene 5 años de ajuste fiscal. Yo creo que es suficiente tiempo como para pedirle a la población tenga paciencia y espere 4 más, es decir, 9 años para poner en orden las cuentas fiscales. Eso yo creo que es fácil de decirlo a alguien que tiene un trabajo, que ha conservado su trabajo, pero a todos esos cientos de miles de personas que perdieron un empleo, decirles sigue esperando hasta que corrija la crisis fiscal para que usted recupere un empleo. Porque hay que estar muy claros. El fisco en este momento se ha transformado en un lastre para la actividad económica. Un lastre porque consume el escaso ahorro interno, desplazando a la inversión privada, genera incertidumbre, también ahuyentando con eso inversión. Entonces necesitamos de una vez por todas corregir los problemas fiscales. ¿Cómo hacerlo? Priorizando el gasto. Esa yo creo que es la salida. La salida no es recortemos por recortemos o reducir por reducir. Eso es absolutamente ineficiente. Lo que necesitamos hacer es trabajar en el gasto,
priorizando en salud, educación y seguridad. Y cuando hablamos de estas áreas que son prioritarias, en gasto que agregue valor a los ciudadanos, porque decir que gastamos en salud o que gastamos en educación no equivale a gasto de calidad. Hay una parte importante de ese gasto en educación que son gastos administrativos, que no mejoran la calidad de la educación. Entonces, aquí este trabajo es un trabajo complejo, un trabajo al detalle de revisar la calidad del gasto, trabajar en la transparencia del gasto y sobre todo seguir priorizando, que se gaste en lo importante, salud, educación y seguridad, y que se reduzca o elimine los demás temas que no son prioritarios. Bienvenido al economista Víctor Hugo Albán, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. ¿Cuál sería su primera evaluación de estos 100 días de administración del presidente Lasso cuando la economía se ha visto agravada de manera especial por la pandemia? Muchas gracias, Miguel. Un saludo a mis contertulios, a Alberto y a Mauricio. Y yo quisiera primero evaluar los 100 primeros días, primero como una tradición política. Actores sociales y políticos y económicos dan una tregua para generar confianza y optimismo a los mercados nacionales e internacionales. Segundo, la forma de las promesas políticas dan un poder al líder y a sus seguidores, en una forma de que el líder da a las instituciones la confianza suficiente y lo que prometió en campaña lo transforma en políticas públicas. Tercero, es un dispositivo de comunicación. Es aquí donde juegan un rol importantísimo los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios van a dar la buena fe o la mala fe de quien ha dado a las políticas públicas los 3 primeros meses del año, los 100 primeros días de gobierno. Es así que bajo esta concepción mía, que ya es histórica, pues, puesto que el presidente Roosevelt en Estados Unidos lo manifestó y le dio resultado positivo. Lo que hemos visto nosotros, a más de lo que ya Alberto ha analizado, son lo que ha pasado en estos 100 primeros días. La tasa de vacunación comparativa con Colombia y con Perú es 100% más eficiente acá. Se va a cumplir la meta de los 9 millones y posiblemente los 10 millones de vacunados, ¿no? Ahora, las ventas comparativamente para la recuperación del IVA entre el año 2020 y 2021 en los 100 primeros días, en el año 2020 se recuperaron 4.300 millones, en el 2021 van 5.569 millones y se proyecta para el 2022 6.113 millones, ¿no? Los bonos de la deuda ya son en estos 3 primeros meses, es decir, ya empezó la confianza. El rendimiento superó el 28% más que cualquier otro país. Eso es efectivamente importante. ¿Por qué? Porque en este primer semestre se ha visto el cambio radical de la política pública, es decir, hay confianza no solamente a nivel nacional, sino internacional. En el primer semestre, las exportaciones no petroleras se elevaron en un 12%, lo que significa que es altamente positivo frente al periodo del 2020. Las exportaciones petroleras no solamente se dice el nivel suerte, como algún politólogo dice, ha tenido suerte este gobierno. No, son políticas que dan confianza y de hecho ha habido también pues este factor, ya que se elevaron el 12% frente al mismo periodo anterior. El precio del barril de petróleo ha elevado al 89% entre enero y junio las exportaciones petroleras. Eso significa que ya el déficit de presupuesto que ya habló Alberto baja un porcentaje significativo. Entonces, sin embargo, sigue siendo una carga. Si no totalmente, no estoy diciendo que baja, nomás digo un poquito, pero de todas maneras es relativamente la confianza, ¿no es cierto? Ahora, hemos analizado por provincias, nosotros la provincia del Guayas, la ciudad de Guayaquil, se ha recuperado más rápido, tiene más consumos en un 70%, la gente ha incrementado sus consumos, en un 24% mantiene el consumo y la diferencia, que es un 4%, ha dejado de consumir, es decir, se viró totalmente la tortilla, como se dice vulgarmente,
Y obviamente la situación es muy positiva. En Quito, ciudad capital, el 58% ha incrementado su consumo. Esto es importantísimo analizar. ¿Por qué? Porque el 12% del IVA ha incrementado en los mismos porcentajes. Y obviamente se estima que para el 2022 va a haber más de 6.000 millones de incremento solo en el IVA. Entonces, todo esto es una recuperación económica que, dicho sea de paso, pues nosotros hicimos un análisis y vimos que era una de las crisis más grandes que ha tenido el país registrada en los últimos tiempos, ¿no? Nosotros hicimos un documento, los de Visión 2030, y obviamente hicimos una evaluación de cómo recibió el presidente Lasso el país y cómo está en los 100 primeros días. Un asunto importante que no hay que desconocer y dejar pasar es la apertura comercial. La apertura comercial con otros países. Recordemos que en los gobiernos anteriores, 14 años, se cerraron el comercio, era una economía centralmente dirigida, entonces obviamente dejó de ingresar recursos bien habidos, es decir, a través de las exportaciones. ¿Cómo subsistimos? A través de la droga, lamentablemente, ¿no? Que se dio paso a eso, como en todas las economías centralmente dirigidas. Hoy en día estamos nosotros con plenos derechos en mercados internacionales. El presidente de la República ha hecho varios viajes internacionales, ha cerrado acuerdos. ¿Cómo no vamos a aplaudir el manejo de la parte de comercio exterior con José Julio Prado? Ha cambiado 600 partidas arancelarias, lo que significa, ahora para explicar esto, los economistas sabemos lo que es una partida arancelaria. Sabemos qué significa, pero para el común de quien me está escuchando, el arancel es un impuesto a las importaciones, al comercio exterior, que agravaba tanto que, para poner un ejemplo, un auto que costaba $28,000 en Estados Unidos, aquí costaba $75,000, porque tenía que pagar el 200% del valor CIB, es decir, si ya costó 25, aquí cuesta 75,000. En todos los productos, esto se ha regularizado y vemos ahora que en cosas muy sencillas como el adquirir una bicicleta que antes costaba entre $400 y $500, hoy toda la población puede adquirirlo en $100. Y eso es excelente porque no solo está mejorando la situación social, dependiendo sino de la bicicleta, hasta la deportiva. Bien, economista Alberto Acosta Burneo, uno de los temas que ha sido emblemático en lo político, pero que ha incidido en lo económico, de triste recordación, como fue octubre de 2019, combustibles. ¿Cómo debiera afrontarse cuando está pendiente un diálogo con quienes han venido presionando y se creen, con el derecho que tienen, se creen con esa acción de presionar al gobierno respecto de los derivados de los combustibles? Bueno, yo veo con mucha lástima que hay un muy bajo nivel de empatía en ciertos grupos de la población que se quejan y dicen qué cara me salió la tanqueada hoy, y no se dan cuenta que el problema, el dilema para más de un 30% de los ecuatorianos de este momento es con qué voy a almorzar hoy. Ellos no tienen un tractorcito, no tienen un vehículo. El problema para ellos son familias enteras que viven con menos de $2 al día. Entonces, no tiene ningún sentido estos reclamos de líderes que dicen representar a los indígenas que es una de las poblaciones más empobrecidas del país, y estos líderes se preocupan por defender la tanqueada del tractorcito, cuando en realidad lo correcto sería que se preocupen por garantizar que los recursos que el Estado se ahorra con los subsidios a los combustibles lleguen a través del bono de desarrollo humano o de inversión en educación, en salud, a las personas más vulnerables, a quienes no tienen la capacidad de este momento de generar ingresos y están bajo la línea de la pobreza. Eso es lo correcto. Lo que no podemos seguir haciendo es seguir pensando que los recursos públicos pueden servir para que me financien a mí, que tengo una posición mejor que esas personas que están bajo la línea de la pobreza. Los recursos públicos tienen que priorizarse. Basta de esta falta de empatía, falta de comprensión mínima de las necesidades de la población ecuatoriana. No podemos seguir tratando de buscar jugar a este deporte nacional que es vivir de las rentas del Estado. Eso es lo que se tiene que cambiar. Tenemos que tener esa empatía necesaria para entender que estos recursos que se ahorran focalizando subsidios tienen que usarse en los más vulnerables.
Y ahí sí requiere que se exija que se usen en ello, que no se usen en otras cosas, que no se usen en obras innecesarias, obras sobredimensionadas, que vayan a las personas más vulnerables. Pero eso implica seguir defendiendo un subsidio a los combustibles que tiene que seguir perfeccionándose, porque incluso con lo que tenemos ahora, con el esquema de fijación de precios de este momento, el subsidio a los combustibles no ha desaparecido. Para este año está presupuestado 1.900 millones de dólares en subsidio a los combustibles. Y el subsidio más fuerte es el subsidio al gas, 800 millones de dólares. Es un tema que hay que trabajar. Tenemos que focalizar también el subsidio al gas. Yo sé que es un tema tabú, que todos saltarán, pero esos son los temas que tiene que discutir una sociedad responsable que quiere progresar y que además tiene algo de empatía con los más vulnerables. Porque ese subsidio no llega, esos 800 millones no llegan a los más pobres solamente, beneficia principalmente a los que más tienen. Entonces, los subsidios tienen que seguirse focalizando, encontrando mecanismos que garanticen que el dinero escaso del Estado beneficie a los más pobres y les dé herramientas para salir de la pobreza. Ese es el gran desafío del país. ¿Por qué no se ha podido focalizar y ser más eficaz en eso? ¿Cuál es la complejidad, Alberto? Aquí el desafío es la presión política. Todos queremos que el Estado nos subsidie. Y por eso digo que ese es el deporte nacional, tratar de vivir de las rentas del Estado. Yo tengo un vehículo y quiero que el Estado me financie la gasolina de mi vehículo. Yo podría pagar la gasolina y si es que en el extremo no podría pagar la gasolina, existe el transporte público también. Pero no puedo esperar que en la condición, teniendo un vehículo, el Estado sea quien me subsidie. Hay que estar muy claros, tener un vehículo ya me separó de la población, del grueso de la población del Ecuador. La mayoría de ecuatorianos no tienen un vehículo. Entonces ya al tener un vehículo estoy dentro del grupo de privilegiados de un país pobre como es el Ecuador. Y eso hay que estar muy claros. A algunas personas no les gusta que les digan esto, pero así es. Entonces el desafío es trabajar capacitando sobre la necesidad de focalizar los recursos públicos y sensibilizar a la población en cómo vive la población más vulnerable, los que más necesitan ayuda y que tiene que haber una intervención efectiva. Pero eso solo se va a lograr si es que focalizamos adecuadamente los subsidios y ese trabajo tiene que continuar y existen mecanismos, existe mucha creatividad. Por ejemplo, para el subsidio al gas se podría trabajar en un esquema en el que se entregue mes a mes en efectivo, junto con el bono de desarrollo humano, el valor del precio de la bombona de gas. De esa manera, un número muy importante de familias ecuatorianas no se verían afectadas y son justamente las familias más pobres. Pero eso es parte de esas decisiones que tenemos que hacer como país, porque somos un país que hemos destinado en promedio más de 2.000 millones de dólares a subsidiar combustibles. Desde 2007 a la fecha, son más de 27.000 millones de dólares a alimentar vehículos. ¿Qué diferencia hubiese sido si hubiésemos decidido como país, en vez de alimentar vehículos, alimentábamos el cerebro de nuestros hijos a través de una educación de primer mundo? Seríamos otro país, evidentemente seríamos otro país y hubiéramos decidido que lo prioritario era la educación, pero evidentemente dice mucho del tipo de país que somos cuando la prioridad es alimentar a un vehículo y no alimentar a la educación de nuestros hijos. Esas son las grandes decisiones que tiene que hacer el país. Ahora, en esta focalización, economista Alberto Acosta, ¿cómo lograr que no afecte también a las clases populares que toman un bus? Como usted bien dice, no son privilegiados con el auto particular, pero que pudiera verse afectado en las tarifas. ¿Cómo evitar que eso llegue a las clases populares también? Exactamente, es un tema muy importante. El transporte público masivo sí es utilizado por la población de menores ingresos. Entonces, allá sí cabe pensar en una focalización, un subsidio para quienes usan ese transporte masivo de personas. Existen distintos mecanismos. Se puede ir desde el mundo perfecto. El mundo perfecto es una tarjeta como, por ejemplo, la que existe en la Metrovía en Guayaquil, que uno carga un valor en un lugar donde uno entrega el dinero y carga ese valor en la tarjeta. Y el Estado puede cargar la diferencia, el valor del subsidio puede cargar el Estado. Cuando el usuario se acerca a la unidad de bus, pasa la tarjeta magnética, se debita el valor completo, que incluye un valor pagado por el usuario y un valor acreditado por el Estado. El problema del mundo perfecto es que toma tiempo de implementar y los precios de los combustibles siguen y seguirán subiendo día tras día. Entonces, de manera temporal, yo creo que se debe usar un mecanismo mucho más sencillo. Puede ser tan sencillo como acordar un precio con los transportistas, decir, el diésel a partir de tal valor empieza a contar un subsidio. Y mes a mes, el 11 de cada mes, cuando se define cuál es el nuevo precio del diésel,
se calcula la diferencia entre el precio base para el subsidio y el precio de mercado y se multiplica por un consumo promedio por unidad. ¿Qué consumo promedio? Uno que se acuerde tanto transportistas y gobiernos. Es decir, bueno, en promedio una unidad consume tantos galones al mes. Entonces, de esa manera se multiplica esa diferencia tarifaria por el consumo promedio de galones y se acredita el valor a cada transportista a través de una tarjeta, que puede ser una tarjeta de crédito prepago, que se utiliza solamente en gasolineras. Un producto que ya existe en el sistema financiero con muchas tarjetas, Visa, Mastercard, todas tienen este tipo de tarjetas. Entonces, este sistema puede ser implementado en 1 a 2 semanas máximo. En una semana se emiten todas las tarjetas, pensemos 200,000 tarjetas en el país, prepago, que se usan en gasolinera, y el esquema de cálculo lo único que requiere es que haya un consenso con los transportistas sobre a partir de qué precio se empieza a subsidiar y cuál es el consumo promedio de combustible que se va a considerar. Es una simplificación extrema, pero que permite llegar al objetivo, que de manera inmediata haya ese subsidio y que se logre evitar incrementos en las tarifas del transporte público, beneficiando justamente a la población de menores ingresos. Economista Víctor Hugo Albán, ¿cómo afrontar este desafío de los combustibles y su focalización, a fin de que no afecte a los más pobres, pero que tampoco siga beneficiando a los que pueden pagar? Mire, Miguel, cuando estuve en el Colegio de Economistas hicimos un convenio con la Politécnica Nacional y existe ya un estudio completo de cómo focalizar. No es una cosa del otro mundo, ya existen focalizaciones en otros países y no había más que implementarlo. ¿Cómo sería ese sistema? El sistema es más o menos como el que ha mencionado Alberto, pero es un poco más efectivo a través de la placa, de la cédula y obviamente de cupos, ¿no? Los cupos son determinantes porque si no, pues, como hay viveza criolla en nuestro medio, pues la gente estaría comercializando por debajo, que eso es lo peligroso. Porque si hubiera la absoluta seriedad, ya se hubiera implementado este mecanismo. Lamentablemente también aquí juega un rol político. La política juega, ¿no? Nadie quiere comprometerse, nadie quiere mojar el poncho, como se dice vulgarmente. Entonces, definitivamente lo que se cree uno es que debe implementarse estos estudios que ya tienen realizados, tal vez, mencionando los estilos que menciona Alberto, pero ya hay un estudio. Es decir, el presidente Lasso tiene que verlo mejor a través de sus asesores, de su gente, de su ministro de Finanzas posiblemente, de su gerente del Banco Central, ¿qué es lo más conveniente en este caso para determinar los subsidios? Ahora, no deja de ser menos importante la política pública en este caso. Se cree que es indispensable el subsidio, ¿cómo va a hacerse el subsidio? No le podemos nosotros exigir al presidente de la República que en 100 días pueda implementar lo que no se ha hecho en muchísimos años. Entonces, claro, los analistas a veces decimos, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, pero no damos el camino. Yo estoy diciendo, existe ya un estudio. Señor presidente, pero hay que tomar los correctivos. Claro, existe el estudio, por Dios, revísele, haga revisar e implemente. Es duro, va a ser muy peligroso, inclusive políticamente, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, lógicamente, a veces se recomienda, porque no se tiene muchos conocimientos políticos, ¿no es cierto? A veces leemos mucho en libros, leemos mucha prensa, ¿no es cierto? Escuchamos a muchos analistas, pero ya realidades, ¿no? En la parte social que tienen que implementarse en un país que tiene desigualdades, pero tremendamente significativas, como analizaba Alberto, pues la extrema pobreza que existe acá, y obviamente la muy poca gente que tiene. Ahora, es muy fácil exigir, como está haciendo la CONAIE o el señor Riza, el decir no y punto, no. Pero cuando se sienta en la mesa de diálogo y al señor Riza le dice, a ver, demuéstreme cómo afecta las bandas que se ajustan mensualmente a los costos, y no sabe y no puede. Solo dice, afectan porque afectan, no es el principal rubro, el combustible. Pero nosotros hemos demostrado con estudios de costos, claro, que realmente
no afectan, y se afectan son en centésimas Claro, de centavos. cuando hay otros temas que afectan más. Por ejemplo, no es posible tener esos indicadores de la desnutrición infantil, de lo cual poco se habla en estos análisis sociales. Mire, nosotros hace pocos días asistimos a la presentación de un libro del doctor Ramírez sobre la desnutrición. Realmente un libro impresionante, ¿no? Porque de cada 100 ecuatorianos que nacen, el 80% son desnutridos. Ignacio Ramírez, el Y el endocrinólogo. doctor Ignacio Ramírez, una eminencia, un científico que ignorado, ¿no? Muchas veces los científicos acá son ignorados, pero obviamente tuve la oportunidad de ser invitado a la presentación del libro en el antiguo Hospital Eugenio Espejo, y realmente escucharle al doctor y leerle un poco su libro asusta, ¿no es cierto? Y eso nosotros recristalizamos en un documento al presidente Lasso y a las áreas sociales, para que vean que no solamente son los combustibles, que no solamente son las cosas que se ven mediáticas, ¿no? Sino que hay cosas que son de fondo, y que el presidente Lasso, a través de sus 173 decretos ejecutivos en estos 100 primeros días, ha marcado ya digamos, la política que va a seguir en estos 4 años. Y una de ellas es, primero, dar una solución a los subsidios, a los combustibles. Ha dado su palabra y está trabajando en eso. Sabemos que está trabajando en eso. La guerra contra la desnutrición. Ha habido cambios fundamentales en la educación superior. Usted sabe la barbarie que hizo los 14 años anteriores, ¿no? Que a uno le exigían estudiar lo que no quería, ¿no? O le mandaban a estudiar en Loja, o le mandaban a estudiar en Manabí, era terrible, ¿no? Hoy día ha racionalizado, porque ese es el término, ha racionalizado la educación superior. En estos 100 primeros días se puede observar, mucha gente dice, hay un político que uno en la prensa en estos días dice, se le acabó la luna de miel. Yo diría todo lo contrario, técnicamente. Recién comienza a aplicar sus políticas públicas, recién comienza a dar luz, a dar seguimiento a lo que él prometió en su campaña electoral, y lo está haciendo, ¿no? Eso es importante anotar. No dejemos de ver que la promoción que se ha hecho en estos 100 primeros días es muy buena y está dando confianza no solamente al inversor acá, sino internacionalmente, ¿no? Economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, ¿cómo evaluaría usted estos 100 primeros días de administración con algunos ingredientes? En la salud, el éxito del plan de vacunación, pero en lo económico algunas cargas todavía, el problema fiscal y este tema tan caliente como es el subsidio a los combustibles. Muchas gracias por la entrevista, Miguel, saludando a los compañeros de la mesa. Primero señalar que el periodo de 100 días es un periodo muy corto, sin duda alguna. Es un periodo que difícilmente uno va a ver resultados. Puede haber algunos cambios de algunas decisiones que se han adoptado. Y creo que el mejor ejemplo de lo que ha ocurrido en este periodo es lo que ha evolucionado el asunto de la vacunación, que ha sido respaldado y apreciado por toda la ciudadanía, que termina siendo una decisión económica también, sin duda alguna. Pero más allá de eso, yo le diría, existen algunos elementos que tienen que irse de alguna manera confirmando a lo largo del tiempo. El gobierno ha hablado, por ejemplo, de la renegociación del acuerdo con los multilaterales. Hay que ver las nuevas metas en que se sustentan y cómo maneja la presión para que se deroguen algunas decisiones que se vienen aplicando desde antes. En materia puntual, por ejemplo, del combustible o de la banda de fluctuación de los derivados, recordará que eso se inició en abril del año 2020, en plena pandemia, en pleno proceso de pandemia. Y ha venido operando normalmente. Se hizo un ajuste del 5% que era el pendiente mensual de ajuste al 3%, pero se sigue aplicando hasta la presente fecha. Y ese es yo diría, un elemento estructural que debe mantener el gobierno. En materia de las gasolinas extra y Ecopaís, que están cerca del mercado internacional, le veo menos lío.
En el caso del diésel sí hay una distancia todavía de aproximadamente unos 80 centavos para el mercado internacional, pero eso hay que alcanzar, y de ahí pues que estos precios fluctúen de acuerdo a cómo fluctúan en el mercado externo, como es en la gran mayoría de países, excepto el Ecuador, y bueno, y Venezuela, que no es el mejor ejemplo. Pero de todas maneras, yo creo que el gobierno en ese sentido tiene que mantener la línea, tiene que defender el esquema que ha sido a mi criterio un manejo exitoso de esta reforma, que no quiere decir, y esto es bueno aclarar, que no estudie formas de compensación a sectores que eventualmente tengan algún grado de afectación. Es decir, si hay afectación al sector de la pesca artesanal, que busque un subsidio directo para ese sector, o para el que va a pagar transporte público y pueda tener algún tipo de incremento, se busque focalizar al sector, al afectado, pero no al precio. Y eso también es bueno decirlo, porque a veces se piensa de que puede actuar algún subsidio donde usted tenga un lector en cada vehículo que se acerca a una gasolinera, y que el vehículo de la izquierda pague tanto y el de la derecha pague tanto y el camión pague tanto. Y veremos en 10 minutos que alguien se inventará algún esquema de un mercado paralelo donde venderán los chips, donde usted podrá optar por una gasolina más barata. No funcionan los subsidios de precios, tienen que funcionar aquellos que van al sector, como el ejemplo que acabo de citar. Entonces, desde ese punto de vista, yo le diría, el gobierno ha seguido en la ruta que corresponde. Creo que el envío de la proforma de presupuesto que se acaba de remitir a la Asamblea va a operar por un periodo muy corto. Este es un año atípico. El presupuesto que rige es el prorrogado del año pasado, el codificado del año pasado, y el nuevo gobierno tenía 90 días, se cumplió los 90 días y acaba de enviar lo que conocemos. Pero si esto terminan de decidir a finales de septiembre, su aplicación será de 3 meses, y en octubre ya tiene que enviar la proforma del 2022. Entonces creo yo que hacia dónde va en materia presupuestaria, las decisiones que tienen que adoptar, el impacto, por ejemplo, de una eventual reforma tributaria, se lo verá en la proforma que envíe para el próximo año. En estos 3 meses que quedará, más o menos, me parece que es un tiempo muy corto para observar, incluyendo, sí, solo dos temitas para terminar, que me parecían importantes, que el ajuste sí se den algunos elementos. En el precio del petróleo, que está más alto, creo que está en 59.80 el valor que le han puesto en la proforma, y en la donación, porque es la palabra del Fondo Monetario, que es de esos recursos que está recibiendo el país, que no es un crédito, pero sin duda le ayuda al financiamiento de los temas fiscales, y que también están incorporados en este ajuste. Eso hasta el momento como comentario general, Miguel. Mauricio, ¿cómo ajustar el tema del déficit fiscal, que ha sido también una carga? ¿Cómo lograr la calidad del gasto que tanto se reivindica y poco se cumple? Miguel, en este proyecto tributario se habla de un déficit fiscal de 4.800 millones de dólares. Este déficit, recordemos, es un déficit del presupuesto general del Estado. Es lo que se llama el presupuesto del gobierno central. Hay alguna diferencia chiquita, pero ese es el fondo. Pero las metas fiscales y el programa con el fondo tienen que perseguir números en materia de el gobierno central, que es lo que estamos diciendo, y de todo el sector público. La meta de todo el sector público, que se llama el sector público no financiero o consolidado, para este año era un déficit de 3.900 millones. Eso quiere decir que estos 4.800 del gobierno central debe tener superávit del resto de entidades para bajarle a 3.900 en el global del sector público. Sin embargo, le escuché al ministro hace pocos días hablar de que probablemente el superávit, el déficit va a ser inclusive menor a 3.000 millones. Ahí ya me pierdo. Asumo que están con nuevas metas con el fondo, pero para responder la pregunta, ¿por qué estamos hablando de lo que estamos hablando?
¿Por qué estamos con problemas fiscales permanentes a lo largo de los años? Un déficit, yo le diría, estructural. ¿Y por qué estamos tan dependientes del endeudamiento público? Porque nos está produciendo esa secuela, esa consecuencia, lo que significa un tamaño del Estado excesivo. Si usted no corrige la raíz del problema, no va a corregir la consecuencia del problema. La raíz del problema es un Estado excesivamente obeso que produce déficits fiscales y dependencia al endeudamiento. Que no es fácil reducir el gasto público, sin duda alguna, no es fácil. Hay resistencias políticas, pero de que existe el espacio, existe. Y probablemente también de revisar el ingreso. Pero a lo que voy es que esa sería la manera de cómo ir avanzando en poder mantener finanzas públicas no solamente más ordenadas, sino con niveles cercanos al equilibrio, que es lo que debería perseguirse en el país, inclusive para que la tendencia al endeudamiento pueda empezar a reducirse hacia adelante. Así que este sería un poco el comentario, Miguel. Nos comprometemos a seguir hablando de este tema económico. Les voy a dar la palabra para una última intervención. Tema solo para un debate, la crisis del Seguro Social ecuatoriano y cómo afrontar. Economista Alberto Acosta Burneo, ¿cuáles son los desafíos que tiene de aquí en adelante, luego de los 100 días, el gobierno? Bueno, el desafío es implementar estas políticas que fueron planteadas, las hojas de ruta han sido ya planteadas, hablábamos del tema productivo, las estrategias de competitividad, eso tiene que implementarse, la eliminación de trámites, de exceso de regulaciones, seguir negociando los acuerdos comerciales, se han planteado la priorización de ese tipo de acuerdos, eso hay que lograrlo en la práctica. Todos estos son temas que toman su tiempo. Lo mismo sucede con la política petrolera, la política minera. Los lineamientos se han establecido. Ahora tiene que cumplirse y ejecutarse esas políticas planteadas. Por el lado fiscal, yo creo que el principal desafío viene por el lado de seguir priorizando ese gasto público. No podemos, y a mí me preocupa mucho la visión de un gradualismo en el ajuste fiscal. Ya llevamos demasiado tiempo de ajuste fiscal. Y el problema va a ser incluso político para este gobierno. Si llega a adoptar una política gradualista, quien va a cosechar los beneficios no va a ser este gobierno. Este gobierno tendrá que hacer las tareas difíciles de poner en orden las cuentas fiscales para que venga un siguiente gobierno que capitalice en el descontento ciudadano, un pueblo cansado que ya ha vivido, para entonces habrán sido 9 años de ajuste fiscal, y que votará por el primer populista que se le cruce, quien iniciará el nuevo ciclo perverso de desajustar nuevamente las cuentas fiscales, de expandir el gasto, recibir aplausos y dejarnos nuevamente un país en soletas a los pocos años. Eso es lo que no podemos permitir. Yo creo que lo importante es adoptar pasos certeros para tomar una corrección fiscal lo antes posible, para que sea durante este mismo gobierno que pueda cosechar el beneficio de una economía en donde el fisco ya no es un lastre para el crecimiento económico y que la economía vuelve a crecer de manera saludable. Eso implica definitivamente reformas estructurales tan importantes como una nueva ley laboral. Y ahí las cosas se complican porque ahí estamos hablando de la asamblea. ¿Qué campo de acción va a haber en la asamblea? Una asamblea que más bien en esencia es conservadora, no quiere que nada cambie. Hay que ver cuánto permite de esos cambios. Ojalá que reconozca que, por ejemplo, en el caso de la ley laboral, tenemos una ley laboral del siglo pasado para un mundo que ya no existe. Ahora los trabajos se hacen a distancia gracias a la tecnología. Ya no competimos con la persona que vive en el barrio de la esquina o en el barrio de al lado. Estamos compitiendo con personas en cualquier lugar del mundo. Entonces, las leyes laborales tienen que entender esa realidad, adoptar las mejores prácticas internacionales y ser unas leyes inclusivas, no lo que tenemos ahora, que es una ley absolutamente excluyente, que aplica apenas para 3 de cada 10 ecuatorianos. Eso es lo que no podemos tener. Tenemos que tener leyes que apliquen para todos. Entonces, el desafío realmente es grande, hay mucho por hacer. Yo sí creo en esto, resumiendo la evaluación de estos primeros 100 días, ha habido un cambio de rumbo notable en una dirección correcta, pero el Ecuador todavía tiene grandes desafíos, hay mucho por hacer, y eso requiere también que los políticos y los ciudadanos
estemos todos dispuestos a conversar, a dialogar, a llegar a puntos de encuentros y a sacar un aprendizaje del proceso de vacunación, donde podemos ver el éxito del proceso de vacunación, que fue que todos remamos en el mismo sentido, tanto públicos como privados, las empresas como las instituciones públicas. Todos trabajamos en el mismo sentido para poder avanzar en la vacunación masiva y vemos que los resultados son notables, que en pocos días, este momento, el indicador es que en 29 días del país podría estar llegando a la inmunidad de rebaño. Esa misma enseñanza tenemos que sacar para el resto de actividades. Si todos trabajamos en un mismo sentido, en el sentido de construir, podemos lograr resultados muy importantes y podemos construir futuro en el país. Economista Víctor Hugo Albán, los desafíos, uno de ellos, como decía Alberto Acosta, el impulso para la generación de empleo, que es uno de los temas fundamentales. Miguel, yo tengo 4 principales acciones, a más de la que usted me dice. Primero, generar estabilidad económica. ¿Qué significa generar estabilidad económica? Manejar con la única herramienta adecuada, que es el presupuesto general del Estado. ¿Cómo podemos permitir que todavía más de 11.500 burócratas que no tienen cargo fijo sigan ganando más de $4.000? $4.000 y $4.500. Eso tiene que regularizarse y de manera emergente, ¿no es cierto? Porque no se puede seguir manoseando un presupuesto desfinanciado, un presupuesto que, siendo la principal herramienta de trabajo para un país, no esté bien administrado. Segundo, dice, apoyar a la empresa privada para generar nuevas plazas de empleo. ¿Cómo vamos a generar nosotros con un código de trabajo que realmente está caduco desde 1938, lo que ha habido es parches? Se estima que va a haber ajustes a eso con un paralelo, y obviamente ya los trabajadores están inquietos, es una barbaridad eso, ¿no? Y la gente joven clama por trabajo, clama por empleo. Eso es un asunto importante. Tercero, combatir la inseguridad. Es una cosa desastrosa, ¿no es cierto? Los gobiernos anteriores, a través de permitir ser muy permisivos con el manejo de la droga, ahora todos los días es noticia, tantos muertos en Guayaquil, tantos muertos en Manta, en Manabí en general, en el Oro, en los ríos, ya es cosa que nos estamos acostumbrando a escuchar. Eso se debe combatir, la inseguridad, y para ello pues deben tomarse las políticas públicas de seguridad interna, desaparecer todo lo que dejó dañando los gobiernos, sobre todo el gobierno del señor Correa, que fue totalmente nefasto para el país. Y luego después, también como cuarto punto, la lucha contra la corrupción. La corrupción aparentemente debería ya estar exterminada en este gobierno. Sin embargo, en ministerios, en todas partes donde esté el sector público, existe una corrupción marcada. En el sector judicial, ahora todo el tiempo es qué valor tiene el juez, cuánto va a costar, o si no, ellos mismos mandan a pedir un cariñito. Es una vergüenza para el país, ¿no? Yo no quisiera ser repetitivo, pues, de lo que dijo Alberto, pues fue muy claro en los temas, ¿no? De estos 100 primeros días en donde ha marcado ya su rumbo el presidente de la República, y que para nosotros como analistas económicos sabemos que es muy positivo, sabemos que vamos a salir adelante, sabemos que hay confianza, tanto nacional como internacional. Bien. Más de 6.000 familias se han beneficiado con todas las reformas arancelarias. Creemos nosotros de que debe hacerse verdadero hincapié en los nombramientos. Por ejemplo, los nombramientos para Junta Monetaria, para Junta Financiera, no son los mejores, y queremos nosotros que el presidente seleccione, no gentes con cuestionamientos. Hay una persona que está para la Junta Monetaria, por ejemplo, que era un feroz correísta, que quería implementar el dinero electrónico, dinero falso, ¿no es cierto? ¿Quién es? No puedo decir el nombre, pero todo el mundo sabe. Y también hay una persona que fue cancelada de la Superintendencia de Bancos, que le pone como mérito ser exfuncionaria de la Superintendencia de Bancos, y sin embargo fue destituida por actos de corrupción. Bien. Economista Mauricio Pozo, los desafíos de este gobierno. Uno de ellos, el impulso para la generación de empleo. Hay que tomar en consideración que estamos en luna de miel todavía. Creo que el momento es favorable para el gobierno. El apoyo que tiene desde la gestión es significativo e importante, por lo que el manejo de lo que yo le he llamado el timing
Es decir, cuándo tomar ciertas acciones, de en qué forma y hasta dónde, es fundamental. Sí me preocupa que por razones básicamente políticas empecemos a demorarnos en ciertas acciones. Y ahí están las reformas que tienen que aplicarse. Yo creo que ahí tiene que dilucidarse el tema de la reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma laboral. Entre las básicas, nosotros dejamos 5 reformas, aparte de la de mercado de valores y el tema de los aranceles. Avanzar en las acciones que desde el punto de vista del gobierno se las pueda tomar y poder avanzar en la negociación de esas otras para apuntalar el programa. ¿Por qué digo esto? Porque yo he estado en 2 administraciones, una que inicia funciones y una que termina funciones. Y veo perfectamente la claridad y los espacios para tomar acción. Yo no estoy seguro que si esto se posterga, porque el momento no es el mejor, a pesar de que nunca hay el momento óptimo para tomar ciertas decisiones. Lo que sí sabemos cuando el momento es pésimo, pero el momento óptimo nunca se sabe con claridad cuál es, pero mientras más nos demoremos, yo creo que va a ser más difícil. Entonces, el que se pueda emprender en la mayor cantidad de estas acciones en el menor tiempo posible, yo creo que va a ser básico para el gobierno, porque le va a ayudar a apuntalarse, a generar esa mayor posibilidad hacia adelante de meterse en otros ámbitos. Pero este tipo de temas no nos queda mucho tiempo. Una de las decisiones va a ser qué va a pasar con el envío de la reforma para el año próximo, es decir, la reforma tributaria, la proforma de presupuesto y las otras que faltan, ojalá se puedan completar en el transcurso de lo que queda del año. El 2022 no sé lo que va a pasar, el 2023 tampoco. Así que yo inclusive le diría algo que va a sonar un poco rudo, pero creo que no hay que descartarlo. El gobierno va a tener que pensar que si hay un torpedeo permanente de la Asamblea para ciertas decisiones que van en la línea del progreso económico, consultar al pueblo sobre tales decisiones. Porque si vamos a estar obstaculizados permanentemente y no nos vamos a poder mover, esto no va a funcionar. Y esto lamentablemente va a dar pie para que los ojos regresen a ver a propuestas populistas que ya nos hicieron bastante daño en el país. Lo importante será el timing y el gobierno tome las decisiones oportunas para ir sembrando confianza por un lado y por otro para ir rescatando a la economía. En caso contrario, con las actitudes políticas y politiqueras, uno de los escenarios es la Asamblea Nacional, esto pudiera poner de nuevo en inseguridad al Ecuador. Quiero agradecer la participación en este análisis al economista Alberto Acosta Burneo, al economista Víctor Hugo Albán y al economista Mauricio Pozo. Muchas gracias. Les volveremos a convocar para seguir analizando esto. Muchas gracias. 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 La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. 24 horas.